Hola a todos, en esta presentación, compartiré los hallazgos de la investigación titulada Percepción del alumnado universitario sobre la enseñanza virtual y presencial, publicada por el Dr. Carlos Arturo Torres Gastelú en agosto de 2024. La pandemia de COVID-19 nos forzó a realizar el experimento educativo más grande de la historia, la transición masiva a la enseñanza virtual. Este estudio busca entender precisamente eso, qué pensaron los estudiantes de la enseñanza que recibieron de emergencia durante la pandemia, y cómo se sintió el regreso a la modalidad presencial. El objetivo es, por tanto, comparar estas dos experiencias desde la perspectiva del alumnado universitario. Para poner nuestro estudio en contexto, la literatura académica sobre este tema es clara, fue una transición sumamente difícil. Los investigadores reportaron problemas evidentes, desde la brecha digital, no todos tenían buen internet o equipo, hasta una sobrecarga de trabajo que generó tecnoestrés, tanto en docentes como en alumnos. Además, el impacto en la salud mental fue innegable, con reportes de ansiedad y agotamiento. Pero si hay un consenso en todos estos estudios, es uno, la gran mayoría del alumnado desarrolló una clara preferencia por la modalidad presencial. Profundizando lo que dicen otros estudios, vemos que la percepción sobre la modalidad virtual tuvo dos caras. Por un lado, la mayoría de las investigaciones encontraron aspectos negativos, dificultades con la tecnología, una percepción de bajo rendimiento y desempeño docente, y, como mencionamos, una marcada preferencia por volver a las aulas. Sin embargo, es justo decir que no todo fue malo. Algunos estudios también lograron destacar aspectos positivos, como mejoras en el aprendizaje autónomo y el desarrollo de nuevas habilidades digitales, tanto en estudiantes como en docentes. Dos de los problemas más documentados en la literatura fueron, primero, la famosa brecha digital. Y esto no se trata solo de tener Internet, sino de la calidad del acceso, de si había suficientes dispositivos en casa, y de cómo las desigualdades socioeconómicas se hicieron aún más grandes. El segundo gran problema fueron las dificultades en el proceso mismo de enseñar y aprender. De la noche a la mañana, muchos docentes y estudiantes se encontraron con que no tenían las competencias digitales necesarias para navegar este nuevo entorno educativo. Más allá de lo técnico, la literatura es muy clara sobre el costo en la salud mental. Se reportó un incremento alarmante en los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento en la comunidad universitaria. Y esto nos lleva a la conclusión más contundente de la literatura, la abrumadora preferencia por la modalidad presencial. Diferentes estudios, con cifras muy consistentes, muestran que entre el 75% y el 81% de los estudiantes querían volver a las clases en persona. Para investigar esto en nuestro contexto, diseñamos un estudio cuantitativo con un diseño no experimental. Trabajamos con una muestra por conveniencia de 434 estudiantes de la Universidad Veracruzana. Para recolectar los datos, aplicamos una encuesta de 14 preguntas que exploraba tres grandes áreas: el desempeño de los docentes, la satisfacción con el aprendizaje y el rendimiento académico. Y muy importante, nuestro instrumento resultó ser altamente confiable, con un alfa de Cronbach de .942, lo que nos da mucha seguridad en la validez de los resultados. Para analizar los datos, utilizamos el software SPSS. La parte clave aquí fue la prueba estadística que elegimos. Para comparar la percepción de la modalidad virtual contra la presencial, usamos la prueba de Wilcoxon, que es ideal para medir cambios en el mismo grupo de personas. Adicionalmente, para ver cómo se relacionaban nuestras tres dimensiones entre sí, usamos la correlación de Spearman. Nuestra primera gran pregunta fue: ¿realmente existen diferencias significativas en la percepción de los estudiantes entre la enseñanza virtual forzada y el retorno a la presencial? Nuestra hipótesis, H1, era que sí, y los datos fueron contundentes. Tras aplicar la prueba de Wilcoxon, la hipótesis se aceptó. El valor de significancia de 0.000 en todos los ítems confirma, sin lugar a dudas, que los estudiantes percibieron ambas modalidades de forma muy diferente. La segunda hipótesis buscaba entender si las piezas estaban conectadas. Es decir, ¿un buen desempeño docente se relaciona con una mayor satisfacción y un mejor rendimiento? La respuesta, nuevamente, fue un claro sí. La hipótesis se aceptó, encontrando una correlación positiva entre las tres dimensiones en ambas modalidades. Pero aquí hay un matiz importante: la conexión entre estas variables fue mucho más fuerte en la modalidad presencial. Ahora, vamos a los resultados en detalle, que son muy reveladores. En cuanto al desempeño docente, la diferencia es abismal. Casi el 84% sintió que los profesores estaban preparados para la modalidad presencial, contra solo un 45% en la virtual. Lo mismo ocurre con la satisfacción del aprendizaje, un 84% en presencial contra un 50% en virtual.
Pero aquí viene la paradoja: en el rendimiento académico, la percepción se invierte. Casi el 80% consideró que era más fácil aprobar en modalidad virtual, y un 87% dijo que sus calificaciones eran buenas en ese formato, comparado con un 81% en presencial. Esto sugiere que, aunque sentían que aprendían menos, sus calificaciones eran mejores. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Primero, y de manera rotunda, que los estudiantes universitarios prefieren la enseñanza presencial. Esta preferencia se basa en una percepción mucho más favorable del desempeño de sus docentes y una satisfacción considerablemente mayor con lo que aprenden en el aula. Curiosamente, esta preferencia no se refleja en la percepción del rendimiento, donde los estudiantes sintieron que les fue igual o incluso mejor en la modalidad virtual. Sin embargo, el hecho de que las variables de un buen docente y un buen aprendizaje estuvieran mucho más conectadas en el entorno presencial nos deja pensando en la diferencia entre calificar alto y aprender bien. Finalmente, este estudio nos da pistas claras para el futuro. Proponemos 3 líneas de acción. Primero, fortalecer el diseño instruccional del profesorado para que sean capaces de enseñar en múltiples modalidades y así estar listos para futuras adversidades. Segundo, es indispensable crear programas permanentes de capacitación en competencias digitales, tanto en lo técnico como en lo pedagógico. Y tercero, debemos empezar a evaluar seriamente la adopción de modalidades híbridas en nuestras universidades, aprendiendo de esta experiencia para diseñar el futuro de la educación. Hemos llegado al final de esta presentación. Agradezco su tiempo y atención. Quienes deseen profundizar en este u otros trabajos de investigación, les invito a visitar los demás canales de difusión del doctor, donde encontrarán contenido similar.